El discípulo querido se revela así como sacerdote judío, lo cual es coherente con lo que se dice en el cuarto evangelio, donde deja entrever su oficio sacerdotal en los recuerdos que forman parte del texto. Sus referencias al ritual judío y al culto del templo son exactas, como también cuando habla de los sacerdotes que no entran en el pretorio de Pilato para evitar la impureza. Él mismo no penetrará en el sepulcro donde Jesucristo había sido depositado hasta que no sepa que no hay ya allí ningún cadáver. Pertenecía a una distinguida familia sacerdotal judía y lo conocía personalmente el sumo pontífice. Poseía una casa en Jerusalén y después de la crucifixión hospedó en ella a la madre de Jesucristo. Naturalmente conoce bien la topografía de Jerusalén y asimismo introduce y explica palabras arameas. Hay que deducir que la casa de Juan el sacerdote, con su amplia estancia superior, sirvió de escenario a la cena pascual o última cena, donde el discípulo querido, como dueño de la casa, ocupó el puesto de honor junto al de Jesucristo y pudo así apoyarse en el pecho del Mesías, como relata el Evangelio. Asistieron pues a la cena 14 personas. La tradición refiere que el discípulo querido vivió posteriormente en Éfeso hasta una edad muy avanzada. Juan 21, 22 al 23. Allí lo persuadieron a que dictara sus memorias acerca de Jesucristo. Estas parecen haber pasado a constituir el cuarto evangelio, jalo- jalonadas por una serie de indicaciones para establecer que Jesús es el Mesías. Tenemos así la prueba de que el Evangelio de Juan, tal como lo conocemos, es un documento de composición heterogénea. Su base son las memorias de Juan el sacerdote, quien aparece inicialmente como discípulo de Juan el Bautista, lo que lo vincula con los esenios. El que Juan el sacerdote fuera un estudiante provecto de mística judía ayuda a explicar el atractivo de su obra para el anciano griego. El Evangelio encierra en sus partes narrativas muchos elementos característicos del autor de la revelación, mientras esta, en su mensaje a las 7 comunidades y otros lugares, contiene mucho material típico del autor de la mayoría del texto del presente Evangelio. Si leemos atentamente el texto del Evangelio, que fue compuesto muy tardíamente, mayoritariamente se le sitúa en los años 90 después de Cristo, pero pudo ser redactado hacia el final de la primera década del siglo II. Vemos que, efectivamente, tanto en Juan 19:35 como en Juan 21:24, el redactor del texto, el griego Juan el Anciano, se diferencia claramente a sí mismo de la persona que es la fuente de su historia y testigo de los hechos anotados. Esto es el judío Juan el sacerdote. Más tarde, en 1 Juan 1:1, por ejemplo, la personalidad del redactor pretende amalgamarse a la del relator bajo el subterfugio de emplear el primero en una narración en primera persona de plural. Pero eso no evita el poder distinguir entre uno y otro. El manuscrito más antiguo de los evangelios del que se dispone a fecha de hoy es el papiro P52, que contiene un pequeño fragmento de Juan 18:31 al 33, Juan 18:37 al 38, redactado en griego y datado hacia el año 125 después de Jesucristo.